Sean ustedes bienvenidos a este programa y de hecho, de entrada les digo feliz domingo de Pentecostés. Hoy estamos celebrando la venida del Espíritu Santo, el nacimiento de la iglesia cristiana y estamos celebrando también la experiencia más maravillosa que la iglesia ha pasado en todos estos años, porque la iglesia nació bajo el poder del Espíritu Santo. Y hoy nosotros estamos verdaderamente gozosos de poder presentar dentro del campo que estamos hablando, pueblo de conquistadores. Nosotros estamos hablando el tercer tema hoy, y el tercer tema es el poder para hacer la obra, el poder para hacer la tarea que Dios nos dio. Y permítanme, voy a leer dos textos bíblicos. Estos textos bíblicos creo que son importantes que le pongamos atención. El primero se encuentra en Números, capítulo 27, versículos del 18 al 20. Y dice así: el Señor le dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, y pon tus manos sobre él, y haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad, y en presencia de ellos le entregaré el mando. Lo investirás con algunas de tus atribuciones para que toda la comunidad israelita le obedezca. Un segundo texto que quiero leer está en Hechos 1:8, más conocido por todos. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Muy bien, creo que debo decir cosas interesantísimas con respecto a esto. Dios tiene cuidado de que nadie empiece una tarea si antes no ha sido investido con el poder del Espíritu Santo. Cuando leemos la historia del Pentecostés, Jesucristo había hablado antes, diciéndole a los discípulos: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen el cumplimiento de la promesa de la cual les he hablado. Es decir, recibirán el Espíritu Santo. No hagan nada, no trabajen, no vayan, no se muevan hasta que sean llenos del poder. Es interesante notar este principio porque nosotros no podemos, por nuestras propias fuerzas, hacer la tarea a la que Dios nos llamó. Dentro de la tarea personal hay una tarea general de la iglesia, y la tarea de la iglesia es ir a dar testimonio al mundo entero. Como Josué fue llamado a conquistar la tierra prometida, nosotros somos llamados a conquistar el mundo entero en el nombre de Jesucristo, para que todas las personas dejen de gobernar su vida a su propio antojo y conozcan la verdad, y la verdad los hará libres y crecerán en los caminos de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que Dios se ocupa de que la tarea nuestra no solo sea humana, sino sea sobrenatural en el poder del Espíritu Santo. Y creo que es básico y fundamental que al celebrar esta fecha no simplemente hagamos una celebración. La verdad es que puedo celebrar el cumpleaños del Espíritu Santo o el cumpleaños de la iglesia, porque en realidad es el cumpleaños de la iglesia. Es el día que la iglesia nació. Pero nuestra tarea no corresponde en celebrar simplemente un acontecimiento del pasado. Debemos gozarnos de que el acontecimiento del pasado es un acontecimiento presente y que está vivo en nosotros. Y por lo tanto, no estamos hablando simplemente de historia, ni estamos recordando cosas, sino que estamos viviendo lo que ahí dice. Yo creo que lo que más despertó en mi corazón el deseo de Dios fue darme cuenta que cuando yo vivía un cristianismo a medias y ver el tipo de cristianismo que se vivió en el libro de los Hechos, dije: esto no es igual.
Y entonces empecé a buscar y a buscar y a buscar el rostro de Dios, hasta que Dios habló a mi corazón y me llenó de su Espíritu Santo. Mi vida fue absolutamente otra. Por esta razón es que yo puedo decirle ahora a ustedes que el Espíritu Santo es la fuente de la vida de la iglesia. La iglesia sin el Espíritu Santo no es iglesia, es un club de aficionados a la religión. Pero es importante que nosotros hagamos esto. Déjenme decirles, al igual que la iglesia requiere de la unción del Espíritu Santo para su misión, vemos que Dios ordenó a Moisés imponerle las manos para transmitirle a Josué el espíritu que había en Moisés, el espíritu de poder, el espíritu de Dios, y al mismo tiempo transmitirle la autoridad y el mando para dirigir el pueblo. Entonces, hay algo importante en esto, porque déjenme decir, imponer manos no es solo un ritual. Imponer manos es transmisión de vida. Qué importante es que Dios ordena que para que Josué pueda hacer la tarea para la cual fue llamado, había necesidad de que Moisés le impusiera manos. ¿Por qué? Porque tenía que recibir el poder para hacer la tarea. Dios estableció que la imposición de manos es el medio primario para que nosotros vayamos y experimentemos lo que Dios tiene para nosotros. Y permítanme decir, la imposición de manos no es simplemente un acto que decimos te impongo las manos y ya, sino que hay que ver que lo que estoy diciendo suceda en la vida de las personas. Y lo importante de esto es que se imparte el espíritu, se imparte poder, se imparte capacidad. ¿Por qué? Porque solo por nuestros propios medios no vamos a lograrlo. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, porque nuestra tarea no es una tarea humana, es una tarea sobrenatural, en donde Dios, el Señor, va al frente de su iglesia. Qué importante es. Déjenme decir, si fue difícil pensar en la conquista de la tierra prometida, ¿cuánto más si pensamos en la conquista del mundo entero? Dios nos ha puesto eso. Pero empecemos por casa, como da la orden en el libro de los Hechos. Empecemos por Jerusalén, por Samaria y hasta los confines de la tierra. Ese es el llamado y por eso necesitamos poder. Es importante entonces que sepamos que no es una tarea fácil y que como no es una tarea fácil, entonces nosotros lo que necesitamos es movernos en el poder del Espíritu Santo. Miren, no puedo ni pensar cómo poder decírselos, pero qué importante es que nosotros seamos llenados con el Espíritu Santo. No hablo solo de llenos en el sentido teológico que se habla en la mayoría de los casos, que es un crecimiento espiritual y que lleguemos a la estatura de Cristo. Es parte del fruto del Espíritu. Pero no solo para eso. Es para hacer la tarea, es para trabajar, es para tener fuerza, es para tener señales. Miren, ¿por qué creyó tantísima gente en Dios cuando los apóstoles predicaban y cuando Jesús predicaba? Porque sucedían cosas. Porque lo imposible estaba sucediendo delante de toda la gente. Tal vez ustedes se preguntan por qué no sucede eso. Déjenme decirles, no es cuestión de Dios, es cuestión nuestra. Porque no estamos viviendo en el poder del Espíritu. Necesitamos movernos en el poder del Espíritu. Y yo creo que eso es lo único que nos va a llevar a ser más que vencedores, a ser conquistadores. Moisés fue un verdadero líder, un legislador, un caudillo. Pero lo más importante es que Josué fue un conquistador. Y no puedo decir que Moisés no fue un conquistador, porque en la tarea que Dios le dio, Moisés cumplió todo. Moisés lo hizo todo.
Por lo tanto, es un conquistador también, en otro nivel y en otra forma, pero es un conquistador. Y creo que así se van desarrollando las cosas. Déjenme decirles, la unción tiene la capacidad de que nosotros podamos hacer aquellas cosas que no podemos hacer. Por nuestras propias fuerzas no son suficientes. Muchísimas veces las situaciones y las condiciones en las que nos movemos no permiten que nosotros hagamos las cosas, porque en lo natural nada funciona. O podemos hacer una estructura administrativa tan perfecta que todas las cosas funcionen bien, pero sin la unción, eso no glorifica al Señor. Es importante entonces que nosotros veamos que el poder y la fuerza que viene de Dios, y es el Pentecostés para nuestra vida, ese poder y esa fuerza tienen que ser lo suficientemente claras en nuestra vida para que nosotros estemos preparados para la tarea que Dios nos asignó. Yo quiero decirles una cosa a ustedes y me parece que es importante que ustedes lo consideren. ¿Cuán importante es estar llenos del Espíritu Santo para hacer la tarea que Dios nos llamó a hacer? Ciertamente yo digo que hay dos niveles del Espíritu Santo en nuestra vida. El nivel de fruto del Espíritu o crecimiento, madurez como Cristo Jesús. Pero el otro nivel es poder para hacer las cosas como las hizo Cristo Jesús. Jesús nos dio la autoridad a nosotros, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Pero en el Evangelio de San Marcos dice literalmente, sanen a los enfermos, liberen a los demonios, hablen lenguas, hagan todo en señales y milagros. ¿Por qué eso cesa? Porque no estamos yendo, y obviamente si solo somos los mismos todo el tiempo, pues ya Dios no quiere hacer más milagros. ¿Para qué? Si el propósito de los milagros es que crean. Así que yo insisto, tenemos que aprender a ser llenos del Espíritu Santo para que la obra que hagamos en el nombre del Señor sea una obra que nos permita a nosotros hacer la tarea de conquistadores con efectividad. La iglesia, cada miembro de la iglesia, tiene que ser efectivo en la tarea para la cual fue llamada. Déjenme decirles, no importa la tarea que nosotros tengamos como cristianos, necesitamos el toque del Espíritu. ¿Por qué? Porque es el poder para hacer más allá de lo que el mundo puede hacer. Nosotros contamos con el poder de Dios. El mundo cuenta con el poder del hombre. Nosotros tenemos el poder de nuestro entendimiento y de nuestra capacidad humana, pero tenemos el poder del Espíritu de Dios. Tenemos algo que va más allá de lo que la mayoría de personas. Yo creo que el servicio de cada uno de nosotros está ligado a la acción del Espíritu Santo. Y creo que debo decir algo. No me quisiera parar o terminar esta noche de lo que estoy diciendo por una sencilla razón. Creo que debemos anhelar el Espíritu Santo y debemos anhelarlo en nuestro corazón con todas las fuerzas. A veces esa ausencia en nuestra vida hace que sea imposible que nosotros logremos las metas que tenemos. ¿Cuántas personas fracasan en nuestro país, por ejemplo, en sus estudios? Es una mínima cantidad la que alcanza las metas que se han propuesto. Y yo creo que nosotros debemos saber que nuestra fuerza se acaba, pero que Dios está ahí para darnos el aliento para que vayamos mucho más allá. Yo puedo decirles a ustedes que sin importar el llamado que nosotros tengamos, sin importar todo lo que nosotros estamos haciendo, necesitamos la mano del Espíritu Santo para trabajar. Yo estoy totalmente convencido de que sin eso nosotros no funcionamos bien. Yo he tenido la experiencia
de trabajar en mis propias fuerzas y trabajar en el poder del Espíritu. Son cosas totalmente diferentes. Confiar en Dios y dejar que Dios haga la obra es algo maravilloso y debemos funcionar en eso. Déjenme hacerles una pregunta. Yo sé que todos los que me están oyendo, si han recibido a Jesucristo, tienen el Espíritu Santo. Pero lo que es el Pentecostés no es tener el Espíritu Santo, sino el desborde del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que pasó en Pentecostés? Ya en San Juan 20, Jesucristo dijo: reciban el Espíritu. Pero en Hechos 2, esos que ya habían recibido el Espíritu se desbordó. Se desbordó de una manera sobrenatural. El río de Dios nos hace desarrollar y crecer más y más. Por lo tanto, yo quiero decirles a ustedes y les invito a que si no han tenido la experiencia del Pentecostés en sus vidas, anhélenlo y pídanlo. ¿Saben por qué? Porque es bíblico, porque es un principio de Dios, porque Dios no dejó trabajar a nadie en plenitud hasta que fueran llenos del Espíritu Santo. Y miren, no, en la Biblia no es solo para ser mejores. En la Biblia el Espíritu Santo es también para trabajar mejor, para hacerlo con poder, para hacerlo con fuerza, para tener una convicción plena, para tener el gozo del Señor en nuestro corazón. Pentecostés es la alegría de ser hijos de Dios, es la alegría de servir al Señor, es el gozo de cantar y de adorar al Señor. Pentecostés es la experiencia de una vida nueva en Cristo Jesús, y yo se los digo, anhélenlo en su corazón. Si ya lo tienen, cultívenlo más y más, porque no digan: Dios ya me dio y ya estuvo. Cada día es mejor que el anterior, cada día recibimos más y más. Dios nos hace crecer en su amor. Así que anhélelo, pídalo y Dios se lo va a dar. Dios les bendiga, Dios les dé un feliz día y un tiempo lleno del Espíritu Santo, no solo ahora, sino todos los demás días de su vida. En el nombre de Jesús los bendigo y me despido de ustedes con un caluroso abrazo en el nombre de Cristo. Amén.